Existen dos Rusias. Está la Rusia que imaginamos, la antigua e imponente fortaleza de Moscú, una ciudad que mira hacia muy adentro, guardiana de un milenio de tradición. Pero luego está la otra Rusia. Una Rusia nacida de un sueño radical, construida como un gran escenario de cara al mundo. ¿Y si te dijera que la ciudad más europea, más elegante y, quizás, la más desafiante de Rusia, se construyó sobre una mentira imposible? Una mentira contra la naturaleza misma, conjurada desde un pantano desolado por la pura voluntad de un solo hombre. Esta es la historia de San Petersburgo. ¿Cómo es que esta ciudad imposible, esta ventana a Europa, no solo llegó a existir, sino que logró forjar una identidad tan poderosa que continúa rivalizando con la propia Moscú? Para entender verdaderamente San Petersburgo, primero hay que comprender su deliberado contraste con la capital. Si Moscú es el centro fortificado de la nación, un guardián de la tradición que mira hacia su interior, entonces San Petersburgo es su gran pórtico abierto, con la mirada puesta en Occidente. Esto no es una simple noción poética, es una realidad geográfica. Ubicada en el rincón noroccidental del país, es la gran ciudad rusa más cercana al resto de Europa. Para sus residentes, no es un dato abstracto en un mapa, es la posibilidad tangible de un viaje de fin de semana a Helsinki, un trayecto en ferry a través del mar Báltico. Europa no es un concepto lejano, es un vecino. Pero la ventaja más profunda, la que da forma fundamental a su identidad, es aquella que Moscú nunca podrá reclamar: el mar. El borde occidental de la ciudad no termina en la orilla de un río. Se disuelve en la vasta extensión del Golfo de Finlandia. Este acceso al agua es más que un simple activo comercial o recreativo. ¿Por qué es tan crucial? Porque fue el principio fundador de la ciudad, la manifestación física de su propósito de ser la gran puerta de entrada de Rusia. ¿Cómo podría una ciudad tan intrínsecamente ligada al mar no desarrollar un carácter, un ritmo diferente al de su hermana sin salida al mar? Estar de pie en las orillas del Golfo es sentir esta diferencia en los huesos. El aire mismo se siente cargado de posibilidades, llevando el aroma de la sal y la distancia. El horizonte aquí no es un límite final, sino una invitación tangible. Es un recordatorio constante y silencioso de que esta ciudad no fue construida para mirar hacia adentro, para proteger lo que tiene. Fue diseñada para mirar hacia afuera, para conectar, para intercambiar ideas y cultura a través de las olas. Esta agua es más que solo agua. Es el alma de la ciudad, el origen de su espíritu único y cosmopolita. Todo comenzó con la obsesión de un hombre. El sueño pertenecía al zar Pedro el Grande, un gobernante de una estatura colosal y una ambición aún mayor. Al alborez del siglo XVIII, contempló su vasto e insular imperio y vio a un gigante dormido. Sus viajes por Europa le habían mostrado un mundo diferente, un mundo de poder naval, de pensamiento ilustrado, de ciudades como Ámsterdam y Venecia, que vivían y respiraban a través de sus vías fluviales. No solo quería visitar ese mundo, quería anclar a Rusia a él, permanentemente, y para eso necesitaba un nuevo escenario. No un Kremlin fortificado mirando al este, sino un puerto abierto mirando al oeste. El lugar que eligió era, según toda medida racional, imposible. Un pantano desolado y palúdico en el delta del río Neva, una tierra de niebla e inundaciones, disputada por Suecia. Era un lugar que la propia naturaleza parecía rechazar, pero para Pedro, este lienzo en blanco era precisamente el objetivo. No estaba heredando una ciudad, la estaba creando por pura voluntad. La construcción de San Petersburgo fue un acto de desafío contra la geografía, contra la tradición y contra el alma misma de la vieja Rusia moscovita. Fue una empresa monumental y brutal. Decenas de miles de siervos y prisioneros fueron reclutados, trabajando en condiciones horrendas, levantando grandes bulevares y fachadas neoclásicas desde el lodo. Se dice que la ciudad fue construida sobre huesos, y aunque pueda ser una metáfora sombría, habla del coste humano de esta visión singular.
¿Qué se debe haber sentido? Ser forzado a construir un sueño europeo sobre cimientos de sufrimiento ruso. Durante 2 siglos, este sueño se hizo realidad. San Petersburgo fue la capital del Imperio ruso, un deslumbrante centro de poder imperial. La aristocracia acudió en masa, construyendo magníficos palacios a lo largo de los canales. Se convirtió en un crisol de cultura e intelecto, hogar de la primera universidad del país, de sus mejores artistas, poetas y compositores. Esta fue la ciudad de Pushkin, de Dostoyevsky, de los grandes bailes y las intrigas políticas que darían forma al curso de las naciones. Era el corazón brillante, frío y deslumbrante de un imperio en su apogeo. Entonces, la historia dio un giro. La revolución de 1917 barrió a los zares, y la identidad de la ciudad fue violentamente reforjada. La capital regresó a Moscú, y San Petersburgo fue rebautizada como Leningrado, en honor al líder de la revolución. La ciudad que una vez fue el símbolo de la ambición imperial, se convirtió ahora en un símbolo de la ideología comunista. Sin embargo, fue en este nuevo y más humilde papel donde la ciudad enfrentaría su mayor prueba. Durante la Segunda Guerra Mundial, Leningrado fue asediada por las fuerzas nazis. Durante casi 900 días, 2 años y medio desgarradores, estuvo aislada del mundo. La hambruna, un frío glacial y bombardeos constantes se convirtieron en el ritmo de la vida diaria. La comida se racionaba a unas pocas rebanadas de pan hecho con serrín. No había calefacción, ni agua, ni electricidad. La ciudad se convirtió en una tumba helada. Sin embargo, dentro de esta tumba, el espíritu de la ciudad se negó a morir. En el verano de 1942, en una ciudad hambrienta y sitiada, un grupo de músicos demacrados se reunió para interpretar la nueva sinfonía Leningrado, de Dmitri Shostakovich. Sus poderosos acordes fueron transmitidos por altavoces a través de las líneas del frente. Un rugido desafiante de vida, un acto de resistencia artística que le dijo al enemigo y al mundo que Leningrado todavía respiraba. Esa resiliencia es la segunda alma de la ciudad. Tras la caída de la Unión Soviética, recuperó su nombre original, San Petersburgo. Pero no borró el recuerdo de Leningrado. Hoy, alberga ambas historias en su interior, el esplendor del imperio y la tenacidad del asedio. Es una ciudad de cúpulas doradas que han resistido el fuego de artillería, de grandes salones de baile que han servido como hospitales. Este turbulento pasado no fue una interrupción en la historia de la ciudad. Fue un capítulo definitorio que forjó su carácter en fuego y hielo. Y ese legado no está escrito solo en los libros de historia. Está tallado en piedra, reflejado en el agua y dispuesto en un gran diseño que todavía hoy define a la ciudad. Este gran diseño, tallado en piedra y reflejado en el agua, no es simplemente el escenario de la historia de San Petersburgo. Es el lenguaje en el que se cuenta esa historia. Caminar por esta ciudad es leer un texto escrito en granito y agua, una composición deliberada de líneas rectas y curvas gráciles, impuestas sobre el caos salvaje de la naturaleza. Pedro el Grande no solo construyó una ciudad, orquestó un paisaje. Vio el indómito río Neva no como un obstáculo, sino como una arteria central. A partir de él, concibió una red de canales, como venas, que transportarían la sangre del comercio y la cultura por toda su nueva capital. El resultado es la llamada Venecia del Norte, un título que es a la vez preciso y profundamente insuficiente. Esta no es una ciudad que casualmente tenga canales, es una ciudad concebida en torno a ellos. Las 55 vías fluviales artificiales y los canales naturales del río dividen el continente de la ciudad en 42 islas distintas, cada una un mundo urbano en sí mismo, unidas por cientos de puentes. Esta geografía acuática dicta un ritmo de vida único. Significa que el movimiento no siempre es una línea recta, sino una negociación con el agua. Durante unas horas en la oscuridad de la noche, en la temporada de navegación, los principales puentes de la ciudad
alzan sus imponentes brazos de acero hacia el cielo, separando los distritos centrales entre sí. En ese momento, San Petersburgo se convierte en un archipiélago temporal, una colección de islas flotando en la oscuridad. ¿Cómo esta presencia constante del agua, este recordatorio diario de separación y conexión, moldea la conciencia de quienes viven aquí? Fomenta un sentido de lugar, que es a la vez grandioso e íntimo. Un sentimiento de ser parte de un todo magnífico, mientras se pertenece al propio barrio insular. Y bordeando estas vías fluviales, hay un espectáculo de unidad arquitectónica sin igual. Pedro exigió que la nobleza construyera sus palacios a lo largo de los malecones, y que lo hicieran en un estilo específico y europeo, principalmente barroco y neoclásico. No hay interrupciones discordantes ni choques caóticos de diseño. En cambio, te encuentras con kilómetros de fachadas elegantes y continuas, pintadas en pasteles regios, con sus reflejos brillando y danzando sobre el agua. Es un acto de disciplina arquitectónica, una declaración de que incluso los edificios deben conformarse a una visión única y armoniosa. No es solo una colección de hermosas estructuras, es una obra de arte a escala de ciudad. En ningún lugar es más palpable esta sensación de un escenario perfectamente compuesto que en la avenida Nevsky. No es simplemente la calle principal de la ciudad, es su columna vertebral, su gran salón, su pasarela. Recorrer sus casi 5 kilómetros es hacer un viaje por el corazón mismo del sueño imperial. La avenida es un majestuoso cañón de historia, flanqueado por la Catedral de Kazán con su columnata envolvente, la caprichosa cúpula Art Nouveau de la Casa Singer, e innumerables palacios cuyos muros han sido testigos de siglos de historia rusa. No hay vallas publicitarias estridentes ni ruido visual. Solo existe el ritmo de la arquitectura y el fluir de la gente. Sientes una sensación de solemnidad simplemente por estar aquí, como si hubieras entrado en el plató de un gran drama histórico. La calle misma impone una cierta postura, una cierta conciencia. Es el alma de la ciudad hecha visible, un lugar donde la grandeza del pasado se encuentra con el pulso vibrante del presente en cada paso. Así, la ciudad se presenta como una obra maestra del orden humano, un triunfo del diseño racional, de avenidas rectas y de piedra grácil y sólida. Los edificios son permanentes, los canales fijos, los puentes predecibles. Es un paisaje construido para proyectar estabilidad y poder. Una fortaleza de la lógica contra la impredecible naturaleza salvaje del norte. Pero, ¿qué sucede cuando este escenario perfectamente construido es visitado por un fenómeno que desafía toda lógica terrenal? ¿Qué pasa con esta ciudad de piedra y orden cuando la noche misma se niega a caer? No llega como un evento repentino, sino como una transformación lenta y onírica. A partir de finales de mayo, la estricta frontera entre el día y la noche comienza a disolverse. El sol se sumerge con renuencia hacia el horizonte, permanece allí durante un tiempo increíblemente largo, y pinta el cielo con una paleta de oro pálido, rosa y gris nacarado. Este es el fenómeno conocido como las noches blancas. Es un tiempo en que la medianoche se siente como el crepúsculo, y la ciudad se baña en un resplandor suave y etéreo, que parece emanar del propio aire. En esta extraña luz liminal, la arquitectura severa e imperial de la ciudad se suaviza. La cúpula dorada de la Catedral de San Isaac parece flotar, y los malecones de granito adquieren la textura del terciopelo. El tiempo mismo se siente suspendido, estirado. Esto es más que una peculiaridad astronómica. Es el clímax cultural de la ciudad. Las noches blancas desatan una energía colectiva, una celebración de luz y vida en toda la ciudad. El crepúsculo perpetuo se convierte en una invitación a desafiar el reloj. La gente sale de sus apartamentos a las calles, paseando por los canales hasta las 3 o 4 de la mañana. La ciudad se convierte en el escenario de un festival interminable. Hay conciertos al aire libre, fiestas de baile improvisadas y el espectacular evento Velas Escarlatas,
donde un magnífico velero con velas de color rojo sangre se desliza por el Neva bajo un cielo que explota en fuegos artificiales. ¿Cómo puede un pueblo, después de soportar inviernos largos, oscuros y brutales, no responder a este regalo de luz infinita con una alegría casi febril? Es una catarsis, una liberación. Las noches blancas son el momento en que el alma reservada y norteña de la ciudad abre sus brazos y abraza una locura temporal y hermosa. Y en el corazón de esta vida cultural, tanto durante las noches blancas como a lo largo del año, hay una devoción casi religiosa por el gran arte. Si el plan urbano de San Petersburgo es su esqueleto, el arte es su alma. Esta es, inequívocamente, la capital cultural de Rusia. Es una ciudad de más de 200 museos, donde uno podría pasar toda una vida explorando y aún no verlo todo. El más formidable de ellos es el Museo Estatal del Hermitage. Llamarlo museo es quedarse corto. Es un universo en sí mismo, alojado en la opulencia sobrecogedora del antiguo Palacio de Invierno. Caminas por salones donde los zares celebraban sus cortes, y en las paredes cuelgan las obras de Rembrandt, Leonardo da Vinci y Picasso. El edificio en sí es una obra maestra tanto como el arte que contiene. Pero, ¿qué significa para una ciudad vivir tan cerca de esta abrumadora concentración de belleza? Significa que el arte no es un lujo. Es una parte fundamental de la identidad cívica. La gente no solo visita el Hermitage como turista, crece con él. Es el telón de fondo de sus vidas, un recordatorio constante de una herencia que valora la creación sublime. Esta reverencia se extiende más allá de los museos hasta los sagrados escenarios del Teatro Mariinsky, cuna de algunos de los mejores ballets y óperas del mundo. Aquí, la búsqueda de la perfección artística no es solo una profesión, es una llamada sagrada. Esta profunda apreciación por la cultura ha moldeado a la gente misma. Hay un palpable orgullo por el legado intelectual y artístico de su ciudad. Se manifiesta en una cierta dignidad silenciosa, una tendencia a la introspección y una vibrante cultura de cafés, donde las conversaciones sobre literatura y filosofía son tan comunes como las discusiones sobre el tiempo. Son los herederos de los personajes melancólicos de Dostoyevsky y los guardianes de la gracia poética de Pushkin. Son un pueblo definido por la belleza y la historia que los rodea, viviendo sus vidas dentro de una obra maestra. Su existencia diaria es un diálogo entre el momento presente y el alma artística profunda de su ciudad. Entonces, ¿qué es San Petersburgo? Es una ciudad de profundas dualidades. Es europea en su arquitectura, pero inconfundiblemente rusa en su alma. Es un lugar de refinada y alta cultura que ha soportado las más brutales adversidades. Es un escenario de esplendor imperial, pero su sistema de metro es un monumento a la gente común. Se baña en la luz etérea del verano, pero se endurece con la profunda oscuridad del invierno. Entenderla es mantener estas contradicciones en equilibrio, ver que una no puede existir sin la otra. La belleza de la ciudad se vuelve más conmovedora por el recuerdo de su sufrimiento. Su ambición cosmopolita se ve atemperada por un espíritu profundo e introspectivo. Es, al final, no un rival de Moscú, sino su contrapunto perfecto. Si Moscú es el corazón antiguo y poderoso de Rusia, latiendo con el ritmo de la historia y la autoridad, entonces San Petersburgo es su mente contemplativa, siempre mirando hacia afuera, cuestionando, creando y soñando. Se erige como un poderoso testimonio de que la grandeza de una nación no se mide solo en poder, sino en su capacidad para la belleza, su resiliencia ante la tragedia y su coraje para construir un sueño impresionante en el borde del mundo. Pero esta es solo una historia del alma de una ciudad. Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que define verdaderamente a una ciudad? ¿Son sus grandes monumentos, la resiliencia de su gente o un sueño tácito que perdura en el aire? Comparte tus ideas en los comentarios. Y si te cautivan historias como esta, no olvides suscribirte y acompañarnos en nuestro próximo viaje.